un programa muy variado porque tratamos de abarcar tanto Venezuela, Estados Unidos y lo que implica estas fechas navideñas. Porque obviamente cuando cierra el año hay un tema de reflexión, de cierres de ciclos, de evaluaciones, pero sobre todo a nivel de quienes migramos hay procesos interesantes y muchas veces muy duros y hasta nada fáciles de llevar a cabo. Y también en este caso específico de los venezolanos, quienes se quedan en el país, obviamente notan la ausencia de sus seres queridos mucho más en este tipo de fechas. Para hablar de ello nos acompaña Cristina Balinotti. Ella es escritora y experta en temas de psicología social, además de creadora de la Universidad de la Familia. Cristina, bienvenida, gracias por acompañarnos el día de hoy. Esta última parte, la familia toma un rol protagónico en este tipo de fechas y cuando no las tienes cerca, pues los procesos son muy duros, hasta puedes caer en depresión. Sin duda, sin duda. Se cae en depresión en caso que uno tenga una predisposición a la depresión, ¿verdad? Lo que más se cae es la tristeza y la melancolía. ¿Cuáles son las diferencias para que la gente esté clara en ello? La tristeza y la melancolía es de breve periodo, es decir, estamos tristes 10 días, 20 días y luego recuperamos la normalidad. Pero en cambio la depresión clínica, que va acompañada de esta palabra clínica, ya es un trastorno que necesita terapia de charla y además necesita farmacología, es decir, la medicación. No es que la depresión la podemos superar solos. Entonces, en estas fiestas las personas más afectadas son aquellos que están en curso de una depresión clínica con remedios, hay que chequearlos para que continúen tomando esos remedios. Y los que están deprimidos, melancólicos, se encuentran solos en Venezuela en semejante situación. Qué importante es aconsejarles que empiecen a ver la realidad de otra manera. Por ejemplo, siempre hay alguien que sufre más que uno. Yo estoy sola en Venezuela, no tengo mi familia, se han muerto, parece que estoy en un pozo. Sin embargo, hay alguien, ese vecino que está en una silla de ruedas, que está peor que yo, esa madre que tiene un hijo discapacitado. Ir a ayudarlos. La mejor terapia para cuando uno está en tristeza, en melancolía y se siente muy mal, porque tiene una gran desgracia en su vida, es ir a ayudar las desgracias de los demás. Cuando estás migrando, cuando estás fuera de tu contexto, cuando no tienes a nadie acá, tienes a tu familia, en el caso de los venezolanos en Venezuela, y no encuentras como un acomodo en ninguna parte, ¿qué hacer, Cristina? Siempre hay que pensar que uno no está solo, aunque uno está solo. ¿Por qué? Porque uno puede armar nuevas relaciones sociales en el barrio, nuevas relaciones en la sociedad en la que se desarrolla y también ayudarse uno mismo. Cuando uno está solo, y esto es una experiencia personal y además es una experiencia teórica, nunca estás solo porque te tienes a ti misma. Y así como ayudaste a tus hijos, aún de noche cuando estabas con una enfermedad, no te querías levantar, ellos estaban primero, ahora está primero uno. Y uno, si no está pasando una depresión clínica, tiene que ayudarse. Tiene que quererse y tiene que darse la oportunidad de ser feliz y salir y hablar del tema. Cristina, ¿cómo identificar que alguna persona está atravesando o se está acercando a un estado que vaya a estar muy cerca de lo que es la depresión clínica en este caso? Hablemos de los venezolanos que están llegando a Estados Unidos u a otro lugar donde la diáspora se está dirigiendo y concentrando y que no se ha dado cuenta, no ha percibido que no está triste, que no tiene nostalgia, sino que va más allá lo que está sintiendo. Hay un síntoma y es no sentir nada. La persona que no siente nada también puede estar en depresión. Ya no me emociona hasta las lágrimas mi hijo cuando lo veo chiquito corretear. No siento nada, estoy como vacío. Ese es un síntoma que estamos en depresión. No solamente que estamos anhedónicos, quiere decir que no sentimos placer por las cosas que antes nos gustaban, sino eso de lo cual no se habla mucho. No tener sentimientos. Si uno dice, ¿qué me pasa? Estoy frío. Bueno, puedo estar en depresión. Lógicamente, los que han llegado aquí es una inmigración muy traumática, digamos. Es lo que el psiquiatra Anzoátegui llama el síndrome de Ulises, ¿no? Esa especie de... Es un cuadro distinto del estrés postraumático, es un cuadro distinto de la depresión, pero es un trastorno grave. ¿Por qué? Porque conlleva un estrés crónico, múltiple, que no se va nunca y que como está siempre allí con niveles muy altos de cortisol, de adrenalina, en estado de alerta constante y lleva enfermedades físicas. Otra de las cosas que ocurre mucho a nivel de la migración es el sentimiento de culpa.
Sí. Tú decías, tú tienes la responsabilidad de ayudarte a ti mismo y de salir Sí, de estos sin duda. procesos. Ahora, ¿cómo hacer con el sentimiento de culpa? Por ejemplo, algo tan básico. Me estoy comiendo un pan de jamón, que es un típico plato venezolano. Y en Sí. el momento que lo estás haciendo, dices, wow, mi familia no tiene la posibilidad de hacerlo. Y ahí la emoción que tenías por ese plato navideño que te evocaba cosas muy bonitas, se voltea, se cambia absolutamente todo. ¿Cómo hacer con ese tipo de sensaciones, ese tipo de sentimiento de culpa por cosas que tú tienes y que quizás tus seres queridos no lo tienen? Bueno, yo creo que no tenemos que hablar de culpa, ¿no? Porque la culpa nos llena de pesos, de Ujú. sombras. Tenemos que hablar, en todo caso, de responsabilidad. Bueno, voy a tratar de compartir y enviarles algo de lo que yo voy a compartir en Navidad. Ser responsables a ese nivel. La culpa es un sentimiento muy católico, muy religioso, que te digo, no nos ayuda a salir adelante. Tenemos que sentirnos responsables y quizá ayudarlos a distancia. Estas inmigraciones son muy, muy crueles, son exclusivamente... Es un duelo, ya Cristina. no es, por supuesto, no, el duelo del inmigrante, el duelo de cualquier persona que pierde a alguien tiene 5 etapas. El duelo del inmigrante tiene 7 etapas. Wow. Oh, Dios. Es mucho más grande, porque tiene que dejar la familia, la cultura, el lenguaje, la sociedad, el grupo de pertenencia, el estatus social, los riesgos. Es decir, que es complicadísimo. Por eso necesitamos humanizar la inmigración, que está altamente criminalizada. Es muy importante eso. Humanizar la migración. Muchísimas gracias, No, Cristina, a ti, como como siempre, siempre. por dar respuestas a tantas inquietudes y a situaciones que todos hemos pasado, porque creo que este proceso de inmigración no hay nadie que se salve de estar en algún momento Anoten triste y todos los preocupado. consejos que les ha dado Cristina. Gracias, Cristina, que Amiga tengas de esta feliz casa, Navidad. y te deseamos Igualmente, feliz una Navidad gran para feliz ustedes. Navidad para ti y tu familia, Cristina. Gracias.